El silencio que se apoderó del restaurante fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. La cara de Carla, 7 meses embarazada y aferrando la mano de Luis, se tornó de un rojo intenso cuando deslicé el documento prenupcial sobre la mesa. Mi esposo, Luis, pasó de la confusión al pánico en un instante mientras yo, con calma, señalé la cláusula 14C. Ningún hijo concebido durante aventuras extramatrimoniales tendrá derecho a reclamar los activos de la familia Morales. La música navideña de fondo, con su suave sonsonete, contrastaba con la tensión que llenaba el aire. No había planeado que nuestra cena de aniversario terminara así. Pero cuando la asistente embarazada de tu esposo aparece diciendo que él es el padre, a veces el acuerdo prenupcial que insististe en firmar hace 5 años se convierte en tu mejor arma. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees. Y si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial preparado. Mi nombre es Valeria Morales, y hace 5 años caminaba hacia el altar en una ceremonia íntima en las afueras de Caracas, con Luis Torres, el carismático emprendedor tecnológico que había conquistado el corazón del mundo empresarial venezolano. Nos conocimos en un evento benéfico en el Hotel Tamanaco, donde yo organizaba una subasta silenciosa para un hospital infantil. Luis ofertó una suma exorbitante por un fin de semana en su cabaña en Los Roques, y luego, con una sonrisa que desarmaba, me preguntó si lo acompañaría. Reí, pensando que bromeaba. No bromeaba. 6 meses después, estábamos comprometidos. Nuestra boda apareció en la revista Élite Venezuela, no porque fuéramos famosos, sino porque la empresa de Luis, Torres Tecnología, había pasado de ser una startup en su apartamento en Chacao a un negocio valorado en 25.000 millones de bolívares, con clientes en toda América Latina. Yo tenía mi propia carrera en marketing, un máster de la Universidad Simón Bolívar y una reputación por ser meticulosa con los detalles. Por eso, a pesar de las protestas románticas de Luis, insistí en un acuerdo prenupcial. No necesitamos eso, Vale, me dijo una noche en nuestra cocina en Altamira, abrazándome. Todo lo mío es tuyo, siempre. No se trata de desconfianza, respondí, pasando mis dedos por su cabello oscuro. Se trata de ser inteligentes. Mis padres lo perdieron todo en su divorcio. No cometeré ese error. Finalmente, firmó. Mi amiga de la universidad, Sofía Mendoza, ahora abogada de familia, se aseguró de que el documento fuera inquebrantable. Mirando atrás, ese acuerdo fue la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que eventualmente me salvaría. Los primeros 3 años de matrimonio fueron todo lo que había soñado. Viajamos por el mundo, renovamos una casa soñada en la Castellana y construimos una vida que parecía perfecta en las redes sociales. La empresa de Luis crecía y yo pasé a trabajar como consultora independiente, lo que me dio flexibilidad para acompañarlo en sus ambiciones. Hablábamos de tener hijos algún día, pero acordamos esperar hasta que su empresa estuviera más estable. Éramos la pareja que otros envidiaban. Exitosos, atractivos, aparentemente en sintonía. Los cambios sutiles comenzaron en el 4.º año. Luis empezó a trabajar hasta tarde. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones. La expansión de su empresa hacia mercados internacionales, especialmente en Colombia y Panamá, significaba más viajes, más llamadas nocturnas, más estrés que se traducía en mal humor y menos conversaciones durante la cena. Me convencí de que era normal, las dificultades de un matrimonio y un negocio en crecimiento. Entonces, apareció Carla Salazar. He contratado a una asistente ejecutiva, anunció Luis una noche, sus ojos brillando con un entusiasmo que no veía en meses. Es brillante, Valeria. Tiene un MBA de la Universidad de los Andes, experiencia en 2 startups tecnológicas. Se encargará de mi agenda, viajes, comunicaciones, todo lo que me está ahogando. Me sentí aliviada. Tal vez esto significaría más tiempo juntos, menos presión en nuestro matrimonio. Suena perfecto, dije. ¿Cuándo la conoceré? Pronto, prometió. Aún se está instalando en Caracas, vino desde Mérida. La conocí 3 semanas después, en un evento de la empresa en el Eurobuilding.
Carla era innegablemente capaz, articulada, pulida, claramente inteligente. También era hermosa, con cabello castaño rojizo y una confianza que captaba todas las miradas. Noté cómo anticipaba las necesidades de Luis antes de que él las expresara. Una bebida fresca aparecía justo cuando su vaso se vaciaba. Contactos importantes eran presentados con precisión quirúrgica. También noté cómo su mano se demoraba en el brazo de Luis cuando reía con sus bromas. «Parece muy atenta», comenté en el camino a casa. Luis mantuvo la vista en la carretera. «Es su trabajo, vale. Anticiparse a lo que necesito». Algo en su tono, quizás defensivo, encendió una pequeña alarma en mi mente. Decidí ignorarla. Durante los siguientes 6 meses, Carla se volvió una figura cada vez más central en nuestras vidas, o más bien, en la vida de Luis. Reorganizó los sistemas de su oficina, reestructuró su enfoque de gestión de clientes y se volvió indispensable. También empezó a enviarle mensajes a cualquier hora, incluso los fines de semana. Los mensajes siempre parecían relacionados con el trabajo, pero creaban una corriente constante de conexión entre ellos que me excluía por completo. ¿De verdad necesitas responder eso ahora?, pregunté un domingo por la mañana mientras desayunábamos en el balcón de nuestra casa, con vista a la avenida Francisco de Miranda. «Es importante, cariño», respondió Luis, tecleando frenéticamente. «Carla está preparando la presentación para un cliente en Bogotá mañana. Este contrato podría duplicar nuestros ingresos». Tomé un sorbo lento de mi café. «Sabes, Luis, yo también tengo un MBA. Podría ayudar con las presentaciones si lo necesitas». Me miró, sorprendido. «No es necesario. Carla lo tiene controlado». «Claro que sí», respondí, dejando mi taza con más fuerza de la necesaria. Ese fue el primer fin de semana que pasé sola en casa, mientras Luis iba a la oficina para una preparación de emergencia. Volvió tarde el domingo, agotado pero exultante por la presentación. Fingí estar dormida cuando se metió en la cama. Un leve aroma a perfume desconocido impregnado en su camisa. Mi mejor amiga desde la universidad, Daniela, notó el cambio en mí antes de que yo misma lo admitiera por completo. Estábamos almorzando en un café en Las Mercedes cuando puso su mano sobre la mía, deteniendo mi agitación inútil del azúcar ya disuelto en mi té. «Valeria, ¿qué pasa? Has mencionado a la asistente de Luis unas 10 veces en la última media hora». Dejé la cuchara. «¿De verdad? No me había dado cuenta». «Algo te está molestando. ¿Qué es?». Dudé. Las palabras se sentían mezquinas y aterradoras al pronunciarlas. Creo que podría estar pasando algo entre ellos. Luis nunca está en casa. Siempre está mensajeando con ella. El mes pasado hubo 3 viajes de negocios donde ella lo acompañó. La expresión de Daniela se mantuvo cuidadosamente neutral. «¿Le has preguntado al respecto?». Cada vez que la menciono, se pone a la defensiva. Dice que estoy paranoica o celosa de sus aportes profesionales. «¿Estás celosa?», reflexioné. No de su trabajo, sino de su conexión. Tienen bromas internas de las que no formo parte. Él se ilumina cuando ella le escribe. Tragué con dificultad. Y borró todo el historial de mensajes con ella cuando le pedí usar su teléfono la semana pasada. Daniela se recostó en su silla. «Eso no es buena señal, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Instalar un software espía? ¿Seguirlo al trabajo?». «No quiero ser esa persona». «Podrías contratar a un investigador privado», sugirió. «Pero honestamente, tu intuición probablemente ya te está dando la respuesta». Tenía razón. Mi instinto gritaba, pero necesitaba pruebas, algo concreto para confirmar o desmentir mis sospechas. Esa noche, inicié sesión en nuestra cuenta compartida en la nube, sin esperar encontrar nada incriminatorio. Luis era demasiado experto en tecnología para dejar cabos sueltos, pero descubrí que su teléfono respaldaba automáticamente las fotos, incluidas capturas de pantalla. En una carpeta de 3 semanas atrás, encontré una captura de una reserva de hotel. El JW Marriott en Bogotá, una suite, fechas que coincidían con su supuesto viaje en solitario para reunirse con inversores. La reserva era para 2 personas.
Mis manos temblaban mientras seguía buscando. No había cartas de amor ni mensajes explícitos, pero encontré más confirmaciones de hoteles, reservas de cenas para dos en restaurantes que nunca había oído mencionar, y una captura de una compra de joyería, un collar de zafiro, adquirido 2 días antes de mi cumpleaños. Nunca recibí un collar de zafiro. Cerré el portátil, mi mente acelerada. Necesitaba asesoramiento profesional. La oficina de Sofía ocupaba medio piso en un edificio moderno en el centro de Caracas. Su asistente me llevó directamente a su despacho, donde las ventanas ofrecían una vista panorámica del Ávila. Sofía se levantó de su escritorio, con preocupación evidente. Nos abrazó. Su perfume familiar me reconfortó momentáneamente. «Valeria, siéntate. Cuéntame qué pasa». Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio. Creo que Luis tiene una aventura con su asistente. Detallé mis sospechas y las pruebas que había reunido, mientras ella tomaba notas cuidadosamente. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró directamente. «¿Qué quieres, Valeria? ¿Estás considerando el divorcio?» La pregunta me tomó por sorpresa. A pesar de todo, no había considerado realmente terminar mi matrimonio. «No lo sé. Primero quiero la verdad». «La verdad puede ser dolorosa», advirtió, «y una vez que la tengas, tendrás que actuar de una forma u otra». «Lo entiendo, pero no puedo tomar decisiones basadas en sospechas». Salí de la oficina de Sofía con una lista de elementos para recopilar y una sensación de vacío en el pecho. Esa noche, creé una cuenta de correo segura y comencé a enviarme copias de todo lo que encontraba. También noté que Luis había comenzado a trabajar desde casa con más frecuencia, trayendo trabajo a nuestra casa en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina. Esto me pareció extraño, pero no dije nada. La semana siguiente, Luis sugirió que organizáramos la cena de Navidad en nuestra casa. «Mi mamá viene desde Puerto La Cruz», explicó. «Podríamos invitar a Javier y su esposa, tal vez a tu hermano Diego y su pareja. Algo pequeño, íntimo». Acepté, agradecida por la oportunidad de restablecer cierta normalidad. Tal vez estaba exagerando con Carla. Tal vez las fiestas nos ayudarían a reconectar. Me entregué a planificar la cena navideña perfecta, transformando nuestro comedor con decoraciones festivas y un menú cuidadosamente diseñado para complacer a todos. Luis parecía más atento que en meses, ayudando con los preparativos y quedándose cerca de casa. Mis sospechas comenzaron a desvanecerse. Quizás eran infundadas. 3 días antes de Navidad, estaba organizando la habitación de huéspedes para la madre de Luis, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «¿Es esta Valeria Morales? Necesitamos hablar sobre Luis y Carla. Reúnete conmigo en el Café del Este mañana a las 10:00 a.m. Es importante». Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser una broma? ¿Una trampa? Consideré ignorarlo, pero la curiosidad y el temor me impulsaron a responder. «¿Quién eres?» La respuesta llegó rápido. «Alguien que sabe la verdad. Mañana, 10 a.m. No le conté a Luis sobre el mensaje. A la mañana siguiente, me vestí de manera casual y conduje hasta el Café del Este, un pequeño local en un área de Caracas que raramente visitaba. Llegué temprano, elegí una mesa con vista a la entrada y pedí un café que no tenía intención de tomar. A las 10 en punto, una mujer entró. Tendría unos 30 años, vestida profesionalmente, escaneando el lugar con determinación. Cuando sus ojos se posaron en mí, hubo un destello de reconocimiento. Se acercó a mi mesa. «¿Valeria?» Asentí, señalando la silla frente a mí. «¿Y tú eres?» «Mónica Guzmán. Trabajé en Torres Tecnología hasta hace 3 semanas. Estaba en contabilidad». Mi boca se secó. «Dijiste que necesitábamos hablar sobre Luis y Carla». Mónica cruzó las manos sobre la mesa. Me despidieron después de cuestionar algunos reportes de gastos, específicamente gastos presentados por Carla Salazar y aprobados por Luis sin la documentación habitual. ¿Qué tipo de gastos? Habitaciones de hotel clasificadas como alojamiento para clientes, pero sin reuniones correspondientes,
Regalos listados como desarrollo de negocios sin empresas receptoras. Viajes de fin de semana clasificados como retiros de investigación. Hizo una pausa. No te cuento esto por venganza, aunque no negaré que estoy molesta por el despido. Te lo digo porque querría saberlo si estuviera en tu lugar. ¿Tienes pruebas de estos gastos? Digo porque querría saberlo si estuviera en tu lugar. ¿Tienes pruebas de estos gastos? Mónica sacó un pendrive de su bolso. Copias de todo lo que marqué antes de que me despidieran. Técnicamente no debería tener esto, pero las prácticas contables éticas me importan. Tomé el pendrive, mis dedos temblando ligeramente. ¿Por qué haces esto realmente, Mónica? Su expresión se suavizó. Mi madre se quedó con mi padre durante 20 años de infidelidad, porque no tenía independencia financiera ni pruebas para hacer valer su prenupcial. No seré cómplice de que engañen a otra mujer de esa manera. Después de que se fue, me quedé en el café casi 1 hora, el café intacto enfriándose. El pendrive pesaba en mi bolsillo. No estaba lista para ver su contenido, pero sabía que debía guardarlo en un lugar seguro. Cuando regresé a casa, Luis estaba en su oficina en casa, en una llamada. Lo escuché reír, esa risa genuina que se había vuelto rara, y luego decir: «Carla, eres brillante, por eso no puedo funcionar sin ti». Silenciosamente, fui a nuestro dormitorio y guardé el pendrive en mi caja fuerte personal, escondida en el fondo de mi armario. Luego, continué con los preparativos de Navidad, como si mi mundo no estuviera a punto de colapsar. Esa noche, Luis fue inusualmente cariñoso, abrazándome en la cama y sugiriendo un viaje de fin de semana a Los Roques después de las fiestas, como en los viejos tiempos. Murmuró contra mi cabello. Me pregunté si podía sentir los latidos acelerados de mi corazón, la tensión en mis hombros. «Suena bien», logré responder. A la mañana siguiente, mientras Luis estaba en la ducha, accedí al pendrive en mi laptop personal. Mónica no había exagerado. Había meses de gastos cuestionables, todos aprobados por Luis, todos conectados a Carla. Los más condenatorios eran los cargos de hoteles que coincidían perfectamente con los supuestos viajes de negocios de Luis. La madre de Luis, Carmen Torres, fue la primera en romper el silencio incómodo en nuestra sala. Luis. Su voz tenía ese tono particular que solo las madres dominan, exigiendo una explicación sin pedirla explícitamente. Dejó su copa de vino con cuidado deliberado, sus ojos moviéndose entre su hijo y su asistente embarazada. Luis carraspeó. «Mamá, todos. Esta es Carla Salazar, mi asistente ejecutiva. Ha sido clave en nuestra expansión a Colombia». Su voz era firme, profesional, como si estuviera en una junta directiva en lugar de en nuestra cena de Navidad. Mencioné que podría haber otro invitado, pero no estaba seguro si Carla podría venir. No recordaba que hubiera mencionado a ningún invitado adicional, y por las expresiones confundidas alrededor de la sala, nadie más lo recordaba tampoco. Mi hermano Diego me miró desde el otro lado de la sala, sus cejas arqueadas en una pregunta silenciosa. Sacudí la cabeza ligeramente, un gesto que perfeccionamos en la infancia para decir «no ahora». «Bueno», dije, aplaudiendo con una alegría forzada. «Cuantos más, mejor. Carla, déjame tomar esa bandeja de tequeños para ti. Todos, la cena está casi lista». Mientras guiaba a Carla a la cocina, sentía las miradas de todos en mi espalda. La bandeja de tequeños estaba caliente en mis manos, un plato tradicional navideño que sugería que Carla había planeado esta aparición con cuidado. «Gracias por recibirme», dijo Carla al entrar en la cocina, su voz confiada pero con un vistazo nervioso hacia la sala donde Luis permanecía. «Luis ha hablado tanto de ti». «¿De verdad?», respondí, colocando la bandeja en la encimera y girándome para enfrentarla completamente. De cerca, su embarazo era innegable, el vientre redondeado, los sutiles cambios en su rostro. 7 meses, según Mónica, lo que coincidiría perfectamente con el viaje de Luis a Bogotá. Por supuesto, sonrió, colocando una mano protectora sobre su estómago,
un gesto que parecía deliberadamente intencionado. Tu casa es encantadora. Gracias. Pero dime, ¿qué te dijo Luis exactamente sobre esta noche? Su sonrisa titubeó. Que era hora de ser honestos, que ocultar las cosas no era justo para nadie, especialmente con el bebé en camino. Una calma sorprendente se apoderó de mí. Había imaginado que enfrentar la infidelidad de Luis sería como ahogarse, pero en cambio me sentía extrañamente anclada. Entiendo. Y el bebé llega en febrero, ¿verdad? Sí, respondió, su mano aún en su vientre. Un niño. Felicidades, dije automáticamente. ¿Te importaría ayudarme a llevar estos platos al comedor? Todos deben estar hambrientos. Vi confusión en su rostro. No era la reacción que esperaba. Perfecto. El comedor había sido mi orgullo cuando renovamos nuestra casa 2 años antes. Mesa de caoba, araña de cristal, ventanas del piso al techo con vista al jardín. Ahora, con luces navideñas parpadeando y velas en la mesa, debería haber sido el escenario perfecto para una cena festiva. En cambio, parecía el set de un drama sin ensayar. Luis se había recuperado un poco en mi ausencia, charlando con Javier sobre su última adquisición de clientes. Saltó de su silla cuando Carla y yo aparecimos con los platos, apresurándose a ayudarnos como si fuera una cena normal. «Déjame tomar eso», dijo, quitándole una bandeja pesada a Carla. Sus dedos se rozaron, y vi la pequeña sonrisa tranquilizadora que ella le dio, la clase de comunicación íntima que se desarrolla entre personas que comparten secretos. «Todos, por favor, tomen asiento», anuncié. «Luis, ¿harías los honores de cortar el pernil?» Mientras nos acomodábamos, noté que Carla se había posicionado directamente frente a mí, con Luis en la cabecera de la mesa entre nosotras, formando un triángulo perfecto de tensión. Los primeros minutos de la cena transcurrieron con una cortesía incómoda, todos fingiendo ignorar el embarazo evidente en la sala. La esposa de Javier, Laura, comentó sobre la perfección del pernil. Mi cuñado Marcos preguntó por la selección de vinos. Carmen seguía mirando entre Luis y yo con los ojos entrecerrados. «Entonces, Carla», dijo finalmente Diego, dejando su tenedor. «Luis mencionó que te mudaste desde Mérida. ¿Cómo te está tratando Caracas?» «Ha sido maravilloso», respondió Carla, limpiándose los labios con una servilleta. «El Ávila, el aire limpio, la sensación de posibilidad. Parece el lugar perfecto para un nuevo comienzo». «Y perfecto para criar una familia», añadí, levantando ligeramente mi copa de vino en su dirección. «¿Cuándo sales de cuentas?» La mesa quedó en silencio. El cuchillo de Luis chocó contra su plato. 12 de febrero, respondió Carla, su mirada firme. Aunque los primeros bebés suelen llegar tarde, me han dicho. Los primeros bebés concebidos en mayo suelen llegar en febrero, asentí amablemente. Es curioso cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Luis estaba en Bogotá en mayo, si no recuerdo mal. El rostro de Luis palideció. Valeria, ¿qué? Solo estoy conversando. Me giré hacia Carla. Tú acompañaste a Luis en ese viaje, ¿verdad? Las reuniones con los inversores en Bogotá. Antes de que pudiera responder, Luis interrumpió. Creo que deberíamos hablar de esto en privado después de la cena. ¿Por qué? Pregunté, extendiendo mi servilleta sobre mi regazo. Carla claramente vino aquí para contarle a todos sobre el bebé. ¿No es así? Eso es lo que Luis quiso decir con ser honestos. La atmósfera en el comedor cambió por completo. Nadie fingía comer ya. Incluso Carmen se quedó congelada, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. Sí, dijo finalmente Carla, su voz más baja ahora. Estoy cansada de esconderlo. Estamos cansados de esconderlo. ¿Estamos? Repetí, arqueando una ceja. Entonces, ¿estás confirmando que Luis es el padre de tu hijo? Valeria, por favor. La voz de Luis adoptó un tono suplicante. No quería que esto fuera así. ¿Cómo querías que fuera exactamente? Interrumpí, mi fachada de calma finalmente resquebrajándose.
¿Esperarías hasta después del pernil, pero antes del postre para anunciar que has estado acostándote con tu asistente? ¿O planeabas esperar hasta que tu madre se fuera de la ciudad? Creo, dijo Javier, levantándose abruptamente, que Laura y yo deberíamos irnos. Parecía genuinamente apesadumbrado. No, por favor, quédense, dije. Ya que estamos todos reunidos para Navidad, podríamos aclarar todo. Para eso son las fiestas, ¿no? Verdades familiares. Diego apretó mi mano bajo la mesa. Le devolví el apretón, agradecida por su apoyo silencioso. Luis es el padre, afirmó Carla, sin rodeos ya. No planeamos que esto ocurriera, pero hemos decidido asumir la responsabilidad y avanzar juntos. ¿Juntos? Repetí, la palabra amarga en mi lengua. ¿Qué responsable de ambos? Carmen rompió su silencio. Luis Eduardo Torres. Siseó. ¿Qué has hecho? Luis miró a su madre, luego a mí, luego a su plato. Mamá, no quería que lo descubrieras así. Valeria, iba a decírtelo. He estado buscando el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento adecuado para decirle a tu esposa que has embarazado a tu asistente? Pregunté, sorprendida por lo estable que sonaba mi voz. ¿Antes o después de sugerir un fin de semana romántico en Los Roques, solo nosotros dos? ¿Antes o después de verme planificar esta cena navideña para tu familia? Carla pareció genuinamente confundida. Tú me invitaste, Luis. Dijiste que Valeria lo sabía, que lo habías discutido todo. Mintió, le informé. Aparentemente es muy bueno en eso. Luis empujó su silla hacia atrás, el sonido áspero en el silencio tenso. Puedo explicar todo, pero no así, no con todos mirando. ¿Por qué no?, desafié. Carla claramente pensó que este era el plan, un anuncio público en la cena de Navidad, muy festivo. Diego se puso de pie. Marcos y yo vamos a salir a tomar aire, anunció. Mamá Carmen, ¿te unes? Carmen parecía dividida entre querer presenciar el drama y la decencia básica. Quizás sea lo mejor, acordó finalmente, levantándose con dificultad. Javier y Laura la siguieron, murmurando disculpas incómodas. En momentos, el comedor quedó vacío excepto por Luis, Carla y yo. La cena navideña a medio comer yacía abandonada entre nosotros, el vapor aún subiendo del pernil. Lo sabías, dijo Luis una vez que estuvimos solos, no como una pregunta, sino como una constatación. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo suficiente, respondí, aunque lo del embarazo fue una sorpresa navideña especial. Carla se movió incómodamente en su silla. Luis me dijo que ustedes dos tenían problemas desde hace tiempo, que su matrimonio estaba prácticamente terminado salvo en nombre. Reí, el sonido hueco incluso para mí. ¿De verdad? Qué conveniente. No planeamos esto, insistió Luis, señalando vagamente el vientre de Carla. Solo pasó. Las cosas como estas no solo pasan, Luis. Tomaste decisiones, múltiples decisiones durante meses. Las habitaciones de hotel no se reservan solas. Los reportes de gastos no se falsifican solos. Su cabeza se alzó. ¿De qué estás hablando? Mónica Guzmán te manda saludos, dije fríamente. Antes de que la despidieras por cuestionar tu contabilidad creativa, hizo copias de todo, muy completas. Carla palideció visiblemente. ¿Revisaste los registros de la empresa? No, me los dieron. Aparentemente a las personas éticas no les gusta ser despedidas por hacer su trabajo correctamente. Me volví hacia Luis. El JW Marriott en Bogotá parecía encantador, por cierto. ¿Disfrutaste la suite ejecutiva? La empresa ciertamente pagó bastante por ella. La expresión de Luis pasó de defensiva a calculadora. Sé que estás herida, y tienes todo el derecho de estarlo, pero necesitamos hablar de esto racionalmente, por el bien de todos. ¿Racionalmente?, repetí. ¿Quieres una discusión racional sobre el hecho de que has tenido una aventura con tu asistente, gastando dinero de la empresa para financiarla, mintiéndome durante meses, y ahora está embarazada? Por favor, ilumíname sobre el enfoque racional para ese escenario.
Carla colocó una mano protectora sobre su estómago otra vez. Entiendo que estás enojada, pero el estrés no es bueno para nadie ahora. Necesitamos discutir arreglos para avanzar. ¿Arreglos? Repetí. Algo dentro de mí se endureció. Claramente habían estado discutiéndome, planeando cómo manejarme. ¿Qué tipo de arreglos tenías en mente? Luis se inclinó hacia adelante, adoptando el tono conciliador que usaba con clientes. Sé que esto es un shock, pero necesitamos pensar prácticamente. Apoyaré a Carla y al bebé, por supuesto. Tendremos que negociar una división justa de los activos. Justa, repetí. Cada palabra que decían clavaba el cuchillo más profundo, revelando cuánto habían planeado esta conversación sin mí. Luis me ama, dijo Carla en voz baja. No esperábamos que esto ocurriera, pero ahora que ha pasado, queremos construir una vida juntos con nuestro hijo. Miré a Carla. Realmente la miré. Hermosa, exitosa, 7 meses embarazada con el hijo de mi esposo. La reemplazante perfecta para una esposa acercándose a los 40 que había relegado su carrera para apoyar las ambiciones de su marido. La historia era tan cliché que casi aburría. ¿Sabe Javier? Pregunté de repente. Luis frunció el ceño. ¿Sabe qué? Sobre la contabilidad creativa, los fondos de la empresa que has usado para financiar tu aventura. Eso es una tergiversación, dijo rígidamente. Cualquier gasto fue un costo legítimo de negocios. ¿El collar de zafiro fue un gasto de negocios? ¿A qué cliente se lo diste? Porque seguro no fui yo. La mano de Carla voló a su garganta, donde una fina cadena de plata desaparecía bajo su suéter. La bajó rápidamente, pero no antes de que lo notara. Creo, dije cuidadosamente levantándome, que necesito un momento. Discúlpenme. Caminé tranquilamente a nuestro dormitorio. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, permitiendo finalmente que el temblor en mis extremidades se manifestara. 5 años de matrimonio terminando en un desastre navideño digno de una telenovela. Si no reía, podría no parar de llorar. Pero no había tiempo para ninguna de las dos reacciones. Respirando hondo, me dirigí al armario. Abrí mi caja fuerte y saqué 2 cosas. El pendrive de Mónica y una carpeta gruesa de documentos. Luego regresé al comedor, donde Luis y Carla tenían una conversación susurrada intensa que se detuvo abruptamente cuando entré. Perdón por la interrupción, dije, retomando mi asiento. ¿En qué estábamos? Ah, sí, discutiendo arreglos. Coloqué la carpeta en la mesa. Antes de seguir, creo que todos deberíamos refrescar la memoria sobre ciertos asuntos legales. Los ojos de Luis se fijaron en la carpeta. ¿Qué es eso? Nuestro acuerdo prenupcial, respondí, abriendo la sección que había marcado cuidadosamente. Específicamente, la cláusula de infidelidad. ¿Quieres que la lea en voz alta o prefieres revisarla tú mismo? Valeria, en serio. La leeré, por el beneficio de Carla. Carraspeé. En caso de que alguna de las partes incurra en aventuras extramatrimoniales durante el matrimonio, el cónyuge no infractor tendrá derecho al 70% de todos los activos matrimoniales, más la propiedad continua de la residencia principal. Además, cualquier hijo concebido durante aventuras extramatrimoniales no tendrá derecho a reclamos financieros sobre los activos familiares, más allá de lo legalmente requerido para el soporte básico. El rostro de Carla perdió color. Eso no puede ser legalmente vinculante para un niño. El soporte básico del niño está protegido, aclaré, pero fondos fiduciarios, herencias, acciones de la empresa, todo eso está excluido. Este prenupcial fue redactado por una de las mejores abogadas de familia en Venezuela y ha sido revisado anualmente desde nuestro matrimonio. Es bastante sólido. La expresión de Luis se endureció. ¿No harías eso a un niño inocente? No lo haría, asentí, pero tampoco me acosté con mi empleada. Gasté fondos de la empresa para financiar la aventura, ni planeé emboscar a mi cónyuge en la cena de Navidad con noticias de un hijo ilegítimo. Cerré la carpeta. Las acciones tienen consecuencias, Luis. No escribí esa cláusula.
La firmaste voluntariamente. Esto es vengativo, intervino Carla, su confianza anterior evaporándose. Usar una tecnicidad legal para castigar a un niño. No estoy castigando a nadie, la interrumpí. Estoy haciendo valer un acuerdo al que Luis entró libremente, de la misma manera que entró en los votos matrimoniales que, aparentemente, no significaron nada para él. Luis se inclinó hacia adelante, su voz baja. Valeria, sé razonable. Podemos resolver esto en privado, sin abogados. Estoy dispuesto a ser generoso. ¿Generoso? Repetí. La palabra sabía a ceniza. ¿Con qué? ¿Nuestros activos compartidos? ¿La empresa que construiste mientras yo manejaba nuestro hogar y conexiones sociales? ¿La casa que decoré? Sacudí la cabeza. No, Luis. La generosidad habría sido la honestidad. La generosidad habría sido terminar nuestro matrimonio antes de empezar una nueva familia. Deslicé el pendrive hacia él. Esto contiene copias de todos los reportes de gastos falsificados, compras personales categorizadas como gastos de negocios y reservas de hoteles pagadas con fondos de la empresa. Si estás preocupado por ser generoso con nuestros activos matrimoniales, tal vez deberías preocuparte más por lo que pensará la junta de la empresa sobre estas prácticas contables creativas. Su rostro se oscureció. Eso es chantaje. No, es influencia. Algo que entiendes muy bien. Me puse de pie, alisando mi vestido. Ahora creo que es hora de que ambos se vayan. Mi familia está afuera en el frío porque decidieron que Navidad era el momento apropiado para esta revelación. Carla miró a Luis con incertidumbre. ¿Qué hacemos? La pregunta no iba dirigida a mí, pero respondí de todos modos. Se van. Contactan a un abogado, no al de la empresa, uno propio, y se preparan para la realidad que el padre de tu hijo ha creado. Luis se levantó lentamente, sus movimientos rígidos por la furia contenida. Esto no ha terminado, Valeria. De hecho, sí, respondí, sintiendo una calma extraña asentarse sobre mí. Nuestro matrimonio ha terminado. Tu acceso ilimitado a nuestros activos ha terminado. Lo único que comienza es el proceso legal que formalizará lo que tú ya decidiste con tus acciones. Mientras recogían sus cosas, noté que la mano de Carla iba repetidamente a su garganta, al collar escondido bajo su suéter. El collar de zafiro que debería haber sido mi regalo de cumpleaños, ahora adornando el cuello de la mujer que llevaba al hijo de mi esposo. El insulto final en una noche llena de ellos. Lo seguí hasta la puerta, manteniendo mi compostura por pura fuerza de voluntad. Luis se detuvo en el umbral, girándose hacia mí. Nunca quise lastimarte, dijo, y por un momento vi un destello del hombre con el que me había casado, inseguro, casi vulnerable. Pero lo hiciste, respondí simplemente. Y planeaste exactamente cómo decírmelo, frente a todos, en una fiesta. No fue un accidente, Luis. Fue un movimiento calculado para controlar la narrativa. Su vulnerabilidad momentánea desapareció, reemplazada por la máscara fría que había visto cada vez más en el último año. Sin otra palabra, guió a Carla hacia la noche nevada. Observé por la ventana mientras caminaban hacia su auto, su mano en la parte baja de su espalda, un gesto íntimo que reconocí demasiado bien. Solo cuando las luces traseras desaparecieron por la calle, permití que mis hombros se relajaran, la fachada de fuerza resquebrajándose momentáneamente. Una mano gentil tocó mi brazo. Diego había regresado al interior, sus mejillas enrojecidas por el frío. Se fueron. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Mamá Carmen, Javier y Laura están en la cocina, salvando lo que pueden de la cena. Marcos está abriendo más vino. Apretó mi brazo. ¿Qué necesitas, Vale? La pregunta parecía simple e imposible al mismo tiempo. Necesitaba recuperar los últimos 6 meses. Necesitaba que mi matrimonio no fuera una mentira. Necesitaba no estar parada en mi casa cuidadosamente decorada en Navidad, habiendo enfrentado al esposo y a su amante embarazada. Vino, dije finalmente.
Mucho vino. Diego asintió, guiándome hacia la cocina, y mañana llamo a Sofía y comenzamos los trámites de divorcio. La cocina era un torbellino de actividad cuando entramos. Carmen recalentaba los acompañamientos con movimientos bruscos, su furia apenas contenida. Javier y Laura estaban en silencio, preparando la mesa del comedor de nuevo, borrando toda evidencia de la escena desastrosa anterior. Marcos, efectivamente, estaba abriendo más vino, alineando botellas como soldados listos para la batalla. «Valeria», dijo Carmen al verme, abandonando los tequeños para abrazarme con fuerza. «Lo siento tanto, tanto». La gentileza inesperada casi me rompió. Siempre había respetado a Carmen, pero nuestra relación había sido cordial, no cálida. Ahora, su abrazo maternal ofrecía un consuelo que no sabía que necesitaba. «No es tu culpa», logré decir, retrocediendo ligeramente. «No lo criaste para hacer esto». «No», estuvo de acuerdo, sus ojos destellando. «Y cuando lo tenga a solas, planeo recordarle exactamente cómo lo crié». A pesar de todo, me encontré sonriendo. «Pagaría por ver esa conversación». «Es gratis», aseguró Carmen, volviendo a su misión de rescate de la cena con renovado vigor. Javier se acercó, su incomodidad evidente. «Valeria, no tenía idea de nada de esto. Los fondos de la empresa, la situación con Carla, nada». «Te creo», dije, aceptando la copa de vino que Marcos me ofreció en silencio. «Pero quizás quieras auditar esos reportes de gastos más cuidadosamente en el futuro». Él asintió gravemente. «Primera cosa el lunes por la mañana». Eventualmente, nos reunimos de nuevo en la mesa del comedor, un grupo más pequeño ahora. Las sillas vacías eran un recordatorio crudo del drama de la noche. La comida estaba ligeramente sobrecocida por el recalentamiento, el ambiente apagado, pero también había una intimidad inesperada en esta reunión de aliados. «Un brindis», dijo Diego, levantando su copa. «Por Valeria, que demostró más dignidad y fuerza esta noche de lo que la mayoría podría reunir en una vida». «Por Valeria», repitieron, las copas chocando. Tomé un sorbo de vino, el calor extendiéndose por mí, un pobre sustituto de la felicidad que había esperado para ese día, pero bienvenido de todos modos. «Gracias a todos por quedarse. Lamento que la fiesta se arruinara». «Tonterías», declaró Carmen, atacando su pernil con ferocidad sorprendente. «La fiesta no está arruinada. El matrimonio está arruinado. Distinción importante». Laura jadeó, pero me encontré riendo, realmente riendo por primera vez en horas. «Tiene razón», admití. «El matrimonio ha estado arruinado por meses. Solo no tenía confirmación hasta hoy». «¿Qué harás?», preguntó Javier con cuidado. «Con la empresa, quiero decir, el prenupcial». Consideré esto. Luis y yo teníamos participaciones iguales en Torres Tecnología en papel, aunque él era la cara pública mientras yo había tomado un rol secundario. «No lo sé aún. Necesito hablar con Sofía, entender mis opciones». Miré directamente a Javier. «Pero no tengo intención de destruir lo que ambos han construido. Eso no le serviría a nadie». Él asintió, el alivio evidente en su expresión. «Lo que decidas, tienes mi apoyo, profesional y personalmente». La conversación cambió gradualmente a temas más cotidianos. La reciente cirugía de rodilla de la madre de Laura, el ascenso de Marcos en su trabajo, los planes de Diego para renovar su baño. Asuntos normales que parecían surrealistas contra el telón de fondo de mi matrimonio implosionando, pero que también ofrecían una distracción bienvenida. Para cuando llegamos al postre, torta negra que había sobrevivido intacta al caos de la noche, sentí una claridad curiosa emergiendo del huracán emocional. Mi matrimonio había terminado. La vida que había construido cuidadosamente con Luis estaba colapsando. Pero yo seguía aquí, rodeada de personas que se preocupaban por mí, protegida por mi propia previsión al insistir en ese acuerdo prenupcial. «¿Has pensado dónde pasarás la noche?»,
preguntó Diego mientras comenzábamos a recoger los platos de postre. Eres bienvenida a venir con nosotros. La habitación de huéspedes está lista. Consideré la oferta. La idea de dormir en mi cama, nuestra cama, tenía poco atractivo, pero irme sentía como ceder terreno, como admitir la derrota. Lo agradezco, pero creo que me quedaré aquí esta noche, decidí. Esta es mi casa. No voy a dejar que me expulsen de ella. Carmen asintió con aprobación. Buena chica, mantén tu posición. Pero quizás mañana, miré a mi hermano, pueda aceptar lo de la habitación de huéspedes, solo por unos días, hasta que me oriente. Lo que necesites, aseguró Diego apretando mi mano. Por el tiempo que necesites. Después de que todos se fueron, con abrazos, reafirmaciones y promesas de contactarme al día siguiente, me encontré sola en la casa silenciosa. El comedor aún mostraba evidencias de nuestra cena navideña interrumpida. Copas de vino a medio vaciar, velas consumidas, servilletas abandonadas junto a los platos. Me moví por las habitaciones metódicamente, recogiendo platos, apagando velas, restaurando el orden al espacio físico mientras mi paisaje emocional seguía en caos. En la cocina, encontré la bandeja de tequeños de Carla, casi intacta. Sin dudarlo, la vacié en el triturador de basura y observé con satisfacción sombría cómo desaparecía. Más tarde, mientras yacía en la cama, solo en mi lado, dejando el suyo intacto como si mantener esta pequeña frontera pudiera protegerme, me di cuenta de que no había llorado, ni una sola lágrima durante toda la confrontación y sus secuelas. El entumecimiento que me había sostenido durante la cena ahora daba paso a un dolor sordo que se extendía por mi pecho. Sin embargo, las lágrimas no llegaban. En cambio, me encontré revisando mentalmente cláusulas legales, estados financieros, detalles de propiedad de la empresa. El prenupcial me protegía de maneras que no había anticipado necesitar cuando insistí en él hace años. Pero más allá de la protección legal, había algo menos tangible pero igual de importante. Un recordatorio de que siempre había sido prudente, siempre había mirado hacia adelante, siempre me había protegido, incluso cuando creía que no lo necesitaba. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Luis. Necesitamos hablar en privado mañana. Miré el mensaje, considerando mi respuesta. Parte de mí quería ignorarlo por completo, hacerlo esperar y preguntarse. Otra parte reconocía que los asuntos prácticos eventualmente necesitarían ser abordados. Contacta a mi abogada. Escribí finalmente. Sofía Mendoza. Toda comunicación pasa por ella de ahora en adelante. Su respuesta llegó segundos después. No hagas esto, Valeria. Podemos resolver algo que beneficie a todos. La audacia era casi impresionante. Incluso ahora, creía que podía negociar, encontrar un punto medio que le permitiera tener todo lo que quería. Su novia embarazada, acceso a nuestros activos compartidos, tal vez incluso mi silencio continuo sobre los fondos malversados de la empresa. El tiempo para negociar fue antes de que te acostaras con tu asistente, respondí, antes de que gastaras dinero de la empresa en hoteles y regalos para ella, antes de que planearas emboscarme con su embarazo en nuestra cena de Navidad. No hay nada que discutir directamente. El número de Sofía está en tus contactos. Apagué mi teléfono después de eso, no dispuesta a permitir que sus respuestas penetraran la frágil resolución que había construido. Mañana traería discusiones legales complicadas, evaluaciones financieras y probablemente el comienzo de un divorcio complicado. Pero esa noche, en ese momento, había hecho lo que necesitaba hacer. Había mantenido mi posición, protegido mis intereses y me había negado a ser manipulada. Mientras me deslizaba hacia un sueño agotado, un pensamiento me brindó un consuelo inesperado. El acuerdo prenupcial que había insistido en firmar. El documento que Luis había firmado con desdén, asegurándome que nunca lo necesitaríamos. Ahora aseguraría que su traición tuviera consecuencias que no podría eludir con encanto, negociaciones o mentiras. La mañana llegó con una claridad dura. La luz del sol invernal reflejándose en la nieve fresca
creaba un brillo que contrastaba con mi estado emocional. Había dormido a ratos, acosada por fragmentos de sueños donde Luis y Carla se reían de mí en reuniones y restaurantes. Desperté sintiéndome hueca, con la extraña sensación de estar observándome desde la distancia, viendo a una mujer cuya vida había cambiado drásticamente en una sola noche. La casa estaba inquietantemente silenciosa, sin café preparándose, sin ducha corriendo, sin noticias en el fondo mientras Luis revisaba los mercados. Solo silencio y quietud, un anticipo de mi nueva realidad. Encendí mi teléfono con temor. Las notificaciones inundaron la pantalla. 5 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto de Luis, mensajes preocupados de Diego y Daniela, y un correo de Sofía, confirmando que nos encontraríamos a las 11:00 a.m. Revisé los mensajes de Luis, cada uno más desesperado. Valeria, por favor, sé razonable. Necesitamos discutir esto como adultos. Piensa en lo que estás haciendo con la empresa. Estás cometiendo un error. Todavía me importas. Este enfoque de tierra arrasada no ayuda a nadie. El mensaje final, enviado a las 3:17 a.m., simplemente decía: lo siento por todo. Demasiado poco, demasiado tarde. Me obligué a ducharme y vestirme, eligiendo un vestido azul marino entallado y un blazer que siempre me hacían sentir segura, una armadura para la batalla que se avecinaba. Mientras me maquillaba con precisión mecánica, estudié mi reflejo, buscando evidencia visible del terremoto que había destrozado mi vida. Pero la mujer en el espejo parecía notablemente igual, quizás un poco más cansada, con sombras bajo los ojos, pero aún reconociblemente yo. ¿Quién era ahora, sin la identidad de la esposa de Luis? La pregunta surgió inesperadamente mientras me abrochaba un collar alrededor del cuello. Habíamos sido Luis y Valeria durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo ser simplemente Valeria, una ejecutiva de marketing que había pausado su carrera para apoyar las ambiciones de su esposo, una mujer que había canalizado sus habilidades organizativas y creatividad en construir un hogar perfecto en lugar de logros profesionales. La realización me golpeó. Al priorizar nuestro matrimonio, había puesto mis propias ambiciones en espera indefinida. Eso tendría que cambiar. La oficina de Sofía fue un santuario cuando llegué exactamente a las 11:00 a.m., un espacio donde la emoción cedía el paso a la estrategia y los precedentes legales. Su asistente me llevó directamente a su despacho, donde encontré a Sofía revisando documentos en su escritorio, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. «Valeria», dijo, levantándose para abrazarme brevemente antes de señalar la silla frente a su escritorio. «He revisado todo lo que enviaste. Primero, déjame decirte cuánto lo siento por lo que estás pasando». «Gracias», respondí, colocando mi bolso en el suelo a mi lado. «¿El abogado de Luis ya te contactó?» «Aún no, pero espero noticias hoy». Quitándose las gafas, me miró directamente. «Antes de entrar en detalles legales, ¿cómo estás realmente?» La pregunta, hecha con genuina preocupación en lugar de mera cortesía profesional, casi rompió mi compostura. «Estoy funcionando», logré decir. «Todavía en shock, creo. No parece real». Sofía asintió con simpatía. «Es normal. Esto es un trauma reciente y aún lo estás procesando». «No he llorado», admití, la observación sonando extraña al decirla en voz alta. «Ni una vez». ¿Eso es normal? Todos responden de manera diferente. Algunas personas se cierran emocionalmente como mecanismo de protección. Las lágrimas podrían llegar más tarde, ¿o no? Se inclinó ligeramente hacia adelante. No hay una manera correcta de sentir ante una traición de esta magnitud. Aprecié su reconocimiento directo de lo que había sucedido. Traición, no dificultades matrimoniales, ni infidelidad, ni ningún otro eufemismo que pudiera minimizar las acciones de Luis. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, ansiosa por enfocarme en asuntos prácticos. Sofía pasó al modo profesional, delineando el proceso con precisión clínica. La presentación de los documentos de divorcio citando infidelidad con evidencia documentada, la aplicación de las cláusulas específicas del acuerdo prenupcial,
la división de activos según esos términos, las posibles complicaciones de la participación de la empresa dado el mal uso de fondos. El prenupcial es muy sólido, aseguró, tocando una carpeta de documentos. La cláusula de infidelidad es clara y la evidencia que proporcionaste es convincente. Además, las irregularidades financieras crean una ventaja adicional más allá del alcance del prenupcial. ¿Ventaja para qué? Para una resolución rápida y limpia. Luis tiene una motivación significativa para resolver esto rápidamente y en silencio, sin involucrar a la junta de la empresa o un escrutinio regulatorio potencial sobre los fondos malversados. Asentí, entendiendo su implicación. ¿Y el embarazo? ¿El hijo de Carla? El prenupcial aborda específicamente a los hijos de aventuras extramatrimoniales, confirmó. Aunque el niño tendrá derecho al soporte básico como descendiente biológico de Luis, el acuerdo excluye cualquier reclamo sobre activos familiares, fondos fiduciarios o herencias más allá de ese mínimo. Luis lo peleará, predije. Querrá proveer para su hijo, y Carla seguro presionará por más. La expresión de Sofía se endureció ligeramente. Debió haberlo considerado antes de concebir un hijo fuera de su matrimonio. El prenupcial es vinculante, Valeria. Lo firmó voluntariamente con pleno asesoramiento legal. Las consecuencias estaban claramente delineadas. Tenía razón, por supuesto. Luis había tomado sus decisiones repetida y deliberadamente. El hecho de que esas decisiones ahora tuvieran consecuencias financieras para su nueva familia no era mi responsabilidad mitigar. ¿Y la empresa?, pregunté, abordando el aspecto más complicado de nuestro enredo. Tengo el 45% de Torres Tecnología. Tienes varias opciones allí, dijo Sofía, abriendo otra carpeta. Podrías mantener tu posición de propiedad, convirtiéndote en una socia silenciosa, mientras Luis continúa con las operaciones diarias. Podrías vender tus acciones a Luis, a un precio premium dadas las circunstancias, o podrías vender a un tercero, aunque puede haber limitaciones contractuales para esa opción. Consideré estas posibilidades. La empresa había sido la visión de Luis inicialmente, pero mi inversión, tanto financiera como de apoyo, había sido fundamental para su éxito. La idea de permanecer conectada a él a través de lazos comerciales se sentía incómoda, pero alejarme por completo significaba renunciar a un activo significativo que había ayudado a construir. Necesito tiempo para pensar en eso, dije finalmente. No quiero tomar decisiones por enojo o venganza que luego pueda lamentar. Sofía asintió con aprobación. Un enfoque sabio. Nada necesita decidirse de inmediato. Por ahora, concentrémonos en presentar la petición de divorcio y asegurar órdenes temporales con respecto al acceso a tu hogar y cuentas financieras. Cuando salí de la oficina de Sofía 2 horas después, había emergido un camino claro del caos. Los documentos de divorcio se presentarían el lunes por la mañana. Una audiencia para órdenes temporales ya estaba programada para la semana siguiente. Sofía había iniciado el proceso de congelar ciertas cuentas conjuntas y documentar el estado actual de nuestros activos para prevenir cualquier liquidación o transferencia apresurada por parte de Luis. Me sentía extrañamente más ligera mientras caminaba hacia mi auto, como si tomar estos pasos concretos hubiera hecho la situación más manejable. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no era un vacío informe de dolor y confusión. Había procedimientos que seguir, protecciones legales que invocar, decisiones que tomar desde una posición de relativa fuerza en lugar de vulnerabilidad. Mi teléfono sonó cuando me deslizaba al asiento del conductor. El nombre de Daniela apareció en la pantalla. «Hola», respondí, dándome cuenta de que era la primera vez que hablaba con ella desde que todo había implosionado. «Dios mío, Valeria», exclamó. «Diego me llamó anoche». «¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Necesitas algo?» La preocupación acelerada en su voz trajo una pequeña sonrisa a mis labios a pesar de todo. «Acabo de salir de la oficina de Sofía. Estoy solicitando el divorcio el lunes». «Bien», dijo con firmeza. «Ese canalla no merece otro minuto de tu tiempo. No puedo creer que la trajo a la cena de Navidad. ¿Quién hace eso?» Alguien que quería controlar la narrativa.
respondí. Las ideas de mi reunión con Sofía aún frescas. Pensó que un entorno público limitaría mi reacción, me obligaría a ser civilizada. Bueno, eso salió espectacularmente mal, observó Daniela. Diego dijo que fuiste increíble, que sacaste el prenupcial como un pistolero en un viejo western. Algo así, reí suavemente. Las semanas siguientes a Navidad se desarrollaron con una precisión clínica, un contraste marcado con el caos emocional que había esperado. Sofía actuó con eficiencia implacable, presentando los documentos de divorcio el lunes por la mañana y asegurando una audiencia de emergencia para órdenes temporales el miércoles. El abogado de Luis, un elegante abogado corporativo llamado Rafael Núñez, claramente fuera de su elemento en la corte de familia, apenas logró presentar una respuesta antes de que estuviéramos frente a la jueza Clara Rivas, una mujer severa de unos 60 años, con reputación por decisiones sin rodeos. Su señoría, comenzó Sofía, su voz firme y autoritaria en el tribunal de madera. Solicitamos el uso exclusivo temporal de la residencia matrimonial para mi cliente, así como una congelación de todas las cuentas conjuntas y activos matrimoniales en espera de una divulgación financiera completa. Rafael Núñez se levantó para objetar, su traje caro y cabello cuidadosamente peinado gritando derecho corporativo más que relaciones domésticas. Su señoría, el señor Torres requiere acceso a esas cuentas para mantener las operaciones de su empresa. Torres Tecnología emplea a 37 personas que dependen de la estabilidad financiera de la compañía. La jueza Rivas lo miró por encima de sus gafas. La empresa tiene sus propias cuentas, ¿no es así, señor Núñez? Me refiero específicamente a los activos personales. Las líneas entre las finanzas personales y de negocios están algo difuminadas en las empresas emprendedoras, su señoría, intentó Núñez. Sofía aprovechó de inmediato. Ese difuminado es precisamente nuestra preocupación, su señoría. Tenemos documentación que muestra que el señor Torres ha estado usando inapropiadamente fondos de la empresa para gastos personales relacionados con su aventura extramatrimonial. Las cejas de la jueza se alzaron ligeramente. ¿Es eso cierto, señor Núñez? ¿Su cliente disputa estas acusaciones? Núñez conferenció brevemente con Luis, quien estaba sentado rígidamente a su lado, en un traje gris que reconocí como uno que había elegido en nuestra última salida de compras juntos. La ironía no se me escapó. Mi cliente reconoce que algunos gastos personales podrían haber sido categorizados incorrectamente, su señoría, pero disputa la caracterización de un mal uso sistemático. Independientemente, esos son asuntos de la empresa que caen fuera del alcance de estos procedimientos de divorcio. La jueza Rivas no parecía convencida. Por el contrario, señor Núñez, si los activos matrimoniales fueron usados para financiar actividades extramatrimoniales, eso está muy dentro del alcance de estos procedimientos. Se volvió hacia Sofía. Señorita Mendoza, mencionó documentación. Sofía presentó una carpeta con las pruebas clave del pendrive de Mónica, recibos de hoteles, reservas de cenas, la compra del collar de zafiro. Mientras la jueza revisaba los materiales, observé a Luis desde el otro lado del tribunal. Su mandíbula estaba apretada, un pequeño músculo temblando cerca de su sien, un signo que había aprendido a reconocer durante nuestro matrimonio. Estaba furioso, pero tratando de mantener la compostura. La jueza devolvió la carpeta a su asistente, su expresión sin cambios, salvo por un leve endurecimiento alrededor de la boca. Concedo las órdenes temporales solicitadas. La señora Morales tendrá el uso exclusivo de la residencia matrimonial. Las cuentas conjuntas serán congeladas, excepto por una transferencia de 5.000 de bolívares a cuentas separadas para cada parte para cubrir gastos de vida inmediatos. El señor Torres debe proporcionar un informe completo de todas las tenencias financieras, tanto personales como relacionadas con el negocio, dentro de 7 días. Fijó a Luis con una mirada punzante. Y señor Torres, aconsejo encarecidamente contra cualquier otro difuminado de gastos personales y de negocios, mientras estos procedimientos estén en curso. Este tribunal no ve con buenos ojos tales prácticas. Con un golpe final de su mazo, estaba hecho.
En apenas 20 minutos, había asegurado mi hogar, protegido nuestros activos conjuntos y visto el primer reconocimiento oficial de la traición de Luis, registrado legalmente. El alivio fue tan profundo que casi me desplomé contra el lado de Sofía mientras recogíamos nuestros materiales. «No lo mires», murmuró Sofía mientras nos preparábamos para salir. «Camina recta con la cabeza en alto». Seguí su instrucción, enfocándome en las puertas de madera al fondo del tribunal, en lugar de la mirada ardiente de Luis. Solo cuando estuvimos en el pasillo, Sofía permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus facciones. Eso salió tan bien como podíamos esperar. La jueza Rivas es conocida por ser justa pero tradicionalista en sus valores. La evidencia de irregularidades financieras junto con la infidelidad claramente no le sentó bien. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, aún procesando el rápido giro de los eventos. «Ahora preparamos el descubrimiento», explicó Sofía, mientras descendíamos al vestíbulo. «Divulgaciones financieras, deposiciones, el informe completo de activos y pasivos. Será detallado y potencialmente desagradable. Luis probablemente intentará proteger ciertos activos o argumentar por valoraciones diferentes. ¿Y Carla? ¿El bebé?». La expresión de Sofía se tornó contemplativa. «Ahí es donde las cosas podrían complicarse. El lenguaje del prenupcial sobre hijos de aventuras es sólido, pero Luis podría intentar desafiarlo, argumentando que es contrario a la política pública o al mejor interés del niño. ¿Funcionará eso?». «Es poco probable, pero no imposible», admitió. «Los jueces tienen una discreción significativa en asuntos de derecho de familia, especialmente cuando hay niños involucrados. Pero el hecho de que esto sea una situación prenatal en lugar de un niño existente juega a nuestro favor. Los tribunales suelen dar más peso a los acuerdos hechos antes de la concepción del niño. Mientras salíamos del tribunal al aire fresco de diciembre, sentí una mezcla curiosa de emociones, vindicación mezclada con una profunda tristeza por lo que podría haber sido. La maquinaria legal estaba ahora en marcha, desmantelando formalmente la vida que había pasado 5 años construyendo. Por justificado que fuera, había una finalidad innegable que se me atoró en la garganta como un objeto físico. «Valeria». La voz de Luis cortó mis pensamientos. Estaba cruzando la plaza del tribunal, Rafael Núñez apresurándose para seguirle el paso detrás de él. Sofía dio un paso ligeramente delante de mí, un gesto protector que agradecí. «Señor Torres, cualquier comunicación debe pasar por los canales legales», dijo fríamente. Luis la ignoró, su atención fija en mí. «Valeria, esto es ridículo. Necesitamos hablar directamente, no a través de abogados y jueces. Esa oportunidad pasó cuando decidiste embarazar a tu asistente», respondí, sorprendida por mi tono firme. Su rostro se oscureció. «Estás siendo vengativa. La empresa, nuestra casa. Estás tratando de tomar todo lo que construimos juntos». «En realidad, estoy simplemente haciendo cumplir el acuerdo que firmaste», lo corregí. «El mismo acuerdo que aparentemente olvidaste mientras reservabas habitaciones de hotel con la tarjeta de la empresa». Rafael Núñez finalmente lo alcanzó, colocando una mano restrictiva en el brazo de Luis. «Luis, esto no es productivo. La señorita Mendoza tiene razón. Toda comunicación debe pasar por los canales apropiados». Luis se sacudió la mano de su abogado. «Bien, pero que sepas esto, Valeria. Estás creando enemigos que no puedes permitirte. La Junta, nuestros inversores, no apreciarán que los arrastres a este desastre». Era una amenaza, apenas velada pero inconfundible. Me estaba recordando sus conexiones, su posición en la comunidad empresarial que ambos habíamos cultivado durante años. Sofía comenzó a responder, pero levanté una mano para detenerla. «¿Me estás amenazando, Luis?», pregunté, acercándome a él. «Porque eso sería extremadamente imprudente en este momento. Todavía no le he mostrado un solo documento a la Junta ni a los inversores. He sido discreta a pesar de tu humillación pública en Navidad. Pero si quieres escalar esto más allá de un asunto legal privado, tengo un pendrive lleno de razones por las que eso es una pésima idea para ti». Su expresión vaciló,
la máscara confiada deslizándose para revelar incertidumbre debajo. Por primera vez, parecía darse cuenta de que yo tenía un poder genuino en esta situación, que sus acciones habían creado vulnerabilidades que no podía desestimar o encantar fácilmente. «Esto no eres tú», dijo finalmente, su voz más baja. «No eres vengativa ni cruel. Esto es Sofía convirtiéndote en algo que no eres». La manipulación intentada era tan transparente que casi me hizo reír. «No, Luis. Esto es a mí protegiéndome porque tú elegiste no hacerlo. Esto es a mí estableciendo límites porque tú los violaste repetidamente. Esto es a mí siendo exactamente quien siempre he sido, la mujer lo suficientemente cuidadosa como para insistir en un prenupcial incluso mientras creía en nuestro matrimonio». Sofía tocó mi codo suavemente. «Deberíamos irnos, Valeria. Esta conversación no es beneficiosa para nadie». Con un asentimiento final a Luis y su abogado cada vez más incómodo, me giré y me alejé. La presencia constante de Sofía a mi lado era como un escudo contra la agitación emocional que amenazaba con romper mi compostura cuidadosamente mantenida. «Eso estuvo bien manejado», dijo Sofía una vez que llegamos a su auto, «pero intenta evitar confrontaciones directas si es posible. Todo lo que dices puede ser usado potencialmente en tu contra». «Entiendo», asentí, abrochándome el cinturón de seguridad. «No volverá a pasar». Pero mientras conducíamos lejos del tribunal, vi de reojo a Luis aún de pie en la plaza, observando nuestra partida con una expresión que no podía descifrar del todo. Por un breve momento, me permití recordar al hombre con el que me había casado, su entusiasmo al describir una nueva idea de negocios, su ternura en momentos tranquilos, su genuino deleite al sorprenderme con pequeños regalos pensados. ¿Cuándo había comenzado a desaparecer ese hombre? ¿O alguna vez había existido realmente? Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales y ajustes prácticos a mi nueva realidad. Me mudé temporalmente a la habitación de huéspedes de Diego, a pesar de tener derechos legales sobre nuestra casa. La idea de dormir en esa casa, rodeada de recuerdos y muebles cuidadosamente elegidos, que ahora parecían accesorios de una vida escenificada, era demasiado dolorosa para contemplarla. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», insistió Diego, ayudándome a organizar mis pertenencias apresuradamente empacadas en su habitación libre. «Marcos y yo estamos felices de tenerte». La generosidad de mi hermano y su esposo proporcionó un refugio seguro durante la tormenta, pero estaba muy consciente de estar imponiéndome en sus vidas, sus rutinas, sus espacios privados. Necesitaba establecer mi propia independencia, construir algo separado tanto de mi matrimonio como de la protección de mi familia. Sofía me conectó con un agente inmobiliario especializado en alquileres de lujo a corto plazo y discretos. Para mediados de diciembre, había asegurado un apartamento amueblado en el centro de Caracas, un espacio elegante y moderno con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas al Ávila y sin recuerdos asociados a ningún rincón o superficie. El contrato de 6 meses me daría tiempo para decidir sobre arreglos más permanentes, mientras los procedimientos de divorcio se desarrollaban. «Es perfecto», declaró Daniela durante su primera visita, girando lentamente en el centro del área de estar de concepto abierto. «Completamente diferente a tu estilo con Luis. Una estética fresca para tu nuevo comienzo». Tenía razón. Había elegido deliberadamente algo que no se parecía en nada a la cálida decoración tradicional de nuestra casa en la Castellana. El diseño minimalista del apartamento, con sus líneas limpias y paleta monocromática, representaba un lienzo en blanco, tanto literal como metafóricamente. Mientras establecía mi nueva situación de vida, también comencé a reconstruir mi identidad profesional. Los años apoyando la carrera de Luis habían dejado una brecha significativa en mi currículum, pero mi experiencia en marketing seguía siendo valiosa. Me puse en contacto con antiguos colegas y clientes, actualicé mi perfil de LinkedIn y programé reuniones de café para explorar oportunidades. «Deberías considerar consultoría», sugirió Carolina Vargas, mi antigua jefa en la firma de marketing donde trabajé antes del matrimonio. Estábamos compartiendo un almuerzo en un café cerca de su oficina en Sabana Grande, reconectando después de casi 3 años.
La flexibilidad sería ideal mientras navegas por el divorcio, y tu experiencia con relaciones con clientes de alto valor sigue siendo relevante. La sugerencia resonó inmediatamente. La consultoría me permitiría reconstruir mi reputación profesional a mi propio ritmo, sin las restricciones de una estructura laboral tradicional. Para cuando terminó nuestro almuerzo, Carolina había prometido referirme a 2 clientes potenciales, proyectos pequeños para empezar, pero con potencial de crecimiento. Tu timing es perfecto en realidad, añadió mientras nos preparábamos para irnos. El fin de año significa nuevos presupuestos en enero. Las empresas estarán buscando nuevas perspectivas de marketing. Por primera vez desde Navidad, sentí una chispa genuina de entusiasmo por el futuro, no solo por sobrevivir o controlar daños, sino por posibilidades reales de crecimiento y renovación. Ese sentimiento era frágil, fácilmente eclipsado por oleadas de dolor o ira que aún me emboscaban en momentos inesperados, pero su presencia me daba esperanza de que la curación eventualmente sería posible. Esa esperanza fue puesta a prueba severamente la semana siguiente cuando Sofía llamó con una actualización sobre el caso. Su voz tenía una tensión inusual que inmediatamente me puso en alerta. El equipo legal de Luis ha presentado su respuesta a nuestra petición. Comenzó sin preámbulos. Están desafiando el acuerdo prenupcial en varios puntos, incluyendo inconsciencia y coacción. Eso es ridículo, protesté, paseando por mi nuevo salón. Luis tuvo su propio abogado revisando todo. Firmó voluntariamente. Lo sé, aseguró Sofía. Son tácticas estándar en divorcios con altos activos y prenupciales. Rara vez tienen éxito, especialmente con acuerdos tan cuidadosamente redactados como el tuyo. Pero hay algo más, Valeria. Hizo una pausa, y podía escuchar papeles moviéndose de fondo. Han incluido una declaración personal de Luis afirmando que tú tuviste una aventura al principio de tu matrimonio, lo que activaría la misma cláusula de infidelidad en tu contra. Me detuve, congelada por la incredulidad. ¿Qué? Eso es una completa fabricación. Nunca... Lo sé, interrumpió Sofía suavemente, pero necesitamos abordarlo formalmente. Alegan que tuviste una relación con alguien llamado Juan Salazar en 2019. ¿Ese nombre significa algo para ti? Mi mente recorrió conocidos y contactos comerciales antes de aterrizar en el recuerdo. Juan era un cliente en mi antigua firma. Trabajamos juntos en una campaña de rebranding antes de que me fuera. No había nada remotamente romántico entre nosotros. ¿Alguna interacción que Luis pudiera malinterpretar? ¿Cenas, reuniones tardías, intercambios de mensajes? Pensé cuidadosamente, tratando de recordar detalles de 3 años atrás. Tuvimos algunas cenas de equipo con todo el departamento de marketing presente, y sí, ocasionalmente nos comunicábamos directamente sobre el proyecto, pero todo era estrictamente profesional. ¿Alguien de ese tiempo podría verificar eso? ¿Colegas que observaran tus interacciones? Por supuesto. Carolina Vargas supervisó toda la cuenta. Confirmaría que todo fue apropiado. Una horrible idea me ocurrió de repente. Sofía, ¿crees que Luis ya estaba involucrado con Carla cuando hizo estas acusaciones? ¿Está proyectando su propio comportamiento en mí? Es posible, reconoció. Podría ser un intento de neutralizar el impacto de su aventura, creando una narrativa paralela, donde ambos violaron el matrimonio. Es bastante común en estas situaciones. La naturaleza calculada de la acusación se sintió como una nueva traición. Luis me conocía mis valores, mi integridad, mi honestidad fundamental. Fabricar deliberadamente una aventura, dañando potencialmente mi reputación y credibilidad, representaba un nuevo bajo que no creía que fuera capaz de alcanzar. ¿Cómo lo combatimos?, pregunté, la ira cristalizando en determinación. Reunimos evidencia y testimonios que refuten la acusación, respondió Sofía con naturalidad. Colegas que puedan hablar de la naturaleza profesional de tu relación con este Juan. Documentación que muestre tu paradero en los momentos en que Luis pueda afirmar que estabas con él. Testigos de carácter que puedan atestiguar tu fidelidad y honestidad. Y mientras tanto, procedemos con el descubrimiento como está planeado.
Las divulgaciones financieras aún están programadas para la próxima semana. Esta nueva afirmación no cambia nuestra estrategia fundamental, Valeria. Es una táctica desesperada que eventualmente fallará porque no se basa en la verdad. Después de terminar la llamada, me paré en la ventana de mi apartamento, contemplando el Ávila en la distancia. Su presencia inamovible siempre había proporcionado una sensación de perspectiva, un recordatorio de que los problemas humanos eran pequeños frente al telón de fondo del tiempo geológico. Pero hoy, incluso esa vista magnífica no podía disminuir el ardor ácido de esta nueva traición. Luis no solo estaba luchando por ventaja financiera, estaba atacando mi carácter, mi reputación, la esencia misma de quién era yo. El hombre que una vez prometió protegerme y valorarme, ahora estaba fabricando mentiras diseñadas para herirme lo más profundamente posible. Llamé a Carolina inmediatamente, explicando la situación sin minimizar su gravedad. Su respuesta fue inmediata y contundente. «Eso es una absoluta tontería», declaró con fuerza. «Supervisé esa cuenta personalmente. Tus interacciones con Juan fueron completamente profesionales. De hecho, recuerdo haber pensado que él estaba intimidado por ti después de esa presentación donde desmantelaste completamente su concepto inicial». El recuerdo trajo una pequeña sonrisa a mis labios a pesar de todo. ¿El tema náutico para una empresa de seguridad tecnológica? Dios, eso fue terrible. Exacto. Y firmaré cualquier declaración que tu abogada necesite confirmando eso. De hecho, todavía estoy en contacto con Mariana del equipo creativo, que trabajó directamente contigo en esa cuenta. Ella corroboraría todo también. Para cuando terminamos la llamada, Carolina había prometido reunir declaraciones de 3 antiguos colegas que habían presenciado directamente mi relación profesional con Juan. El apoyo rápido fue reconfortante, un recordatorio de que tenía aliados más allá de la familia y amigos cercanos, personas que conocían mi carácter y estaban dispuestas a defenderlo. Aún así, el daño estaba hecho de otras maneras. La disposición de Luis a fabricar una aventura revelaba una capacidad para la crueldad que no había apreciado completamente. El hombre que pensé que conocía nunca habría recurrido a tales tácticas, lo que significaba que o nunca lo había conocido realmente, o había cambiado tan fundamentalmente que la persona con la que me casé ya no existía. Ninguna de las posibilidades ofrecía mucho consuelo. Al día siguiente trajo otro desarrollo inesperado. Mientras salía de una reunión de café con un cliente potencial, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Valeria, soy Carla. Creo que deberíamos hablar a solas». Miré el mensaje. Una oleada de emociones que iban desde la ira hasta la curiosidad me invadió. ¿Qué podría tener que decir la asistente embarazada de Luis que me interesara? ¿Era esto otro ataque coordinado? ¿Un intento de obtener información o manipularme aún más? Después de varios minutos de deliberación, respondí simplemente: «¿Por qué?». Su respuesta llegó rápidamente. «Porque hay cosas que deberías saber que Luis no le está diciendo a ninguna de nosotras. Por favor, solo un café, en público». Contra mi mejor juicio, y lo que seguramente sería el consejo de Sofía, me encontré aceptando reunirme con Carla la tarde siguiente en un café concurrido en el centro comercial Chacaíto. Elegí el lugar deliberadamente, lo suficientemente público para desalentar escenas dramáticas, pero lo suficientemente lejos de los lugares habituales de Luis para minimizar la posibilidad de encuentros accidentales. Llegué 15 minutos antes, seleccionando una mesa con vista clara tanto de la entrada como de la calle. Las consideraciones tácticas se sentían extrañas. Planificar ubicaciones de reuniones como si estuviera preparándome para operaciones encubiertas en lugar de una simple conversación. Pero nada en mi vida se sentía normal ya. Carla llegó puntualmente, su embarazo ahora aún más pronunciado que en Navidad. 7 meses y medio, según mis cálculos. Me vio inmediatamente, navegando entre las mesas con una mano descansando protectivamente en su vientre. A pesar de todo, no pude evitar notar cómo brillaba con esa radiancia particular única en las futuras madres. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, sentándose cuidadosamente en la silla frente a mí. «No estaba segura de que lo hicieras». «No estoy segura de por qué lo hice»,
respondí honestamente. ¿Qué es lo que crees que debería saber, Carla? Ella pidió un té de hierbas cuando se acercó el mesero, esperando hasta que se alejó antes de hablar. Primero, quiero disculparme por Navidad. Realmente creía que sabías del embarazo, que Luis había discutido todo contigo. Nunca habría ido de otra manera. La disculpa parecía genuina, pero abordaba solo la fracción más pequeña de sus transgresiones contra mí. ¿Creíste que mi esposo te invitaría a nuestra cena de Navidad para anunciar que estabas embarazada de él? ¿Y que yo estaría de acuerdo con eso? Pregunté, mi tono más curioso que acusador, aunque la incredulidad era difícil de ocultar. Carla bajó la mirada hacia su taza de té, sus dedos trazando el borde lentamente. Luis me aseguró que habían hablado, que estabas al tanto y que, aunque estabas herida, estabas dispuesta a avanzar con un acuerdo civilizado. Dijo que eras pragmática, que entenderías que esto era lo mejor para todos. La palabra pragmática me golpeó como un eco cruel de cómo Luis solía describirme en público. Valeria, la organizadora, la que siempre tenía un plan. Ahora, esa imagen estaba siendo retorcida para justificar su engaño. Luis mintió, dije con firmeza, manteniendo mi voz baja para evitar atraer miradas de las mesas vecinas. No había ninguna conversación, ningún acuerdo. Lo que viste en Navidad fue mi primera confirmación real de lo que sospechaba desde hace meses. Carla asintió lentamente, su expresión una mezcla de culpa y resignación. Lo sé ahora, pero en ese momento creí que estaba siendo valiente al aparecer, enfrentando la situación de frente. No tenía idea de que él te estaba manipulando tanto como a mí. La admisión me tomó por sorpresa. ¿Manipulando a Carla? La idea de que ella también pudiera ser una víctima en el juego de Luis era nueva, y aunque una parte de mí quería rechazarla rotundamente, otra parte se sentía intrigada. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Carla respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Luis me dijo que su matrimonio estaba roto desde hace años, que solo estaban juntos por conveniencia, por la empresa. Me prometió que después de Navidad comenzaríamos una nueva vida juntos, que él se encargaría de todo financieramente para mí y el bebé. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. Pero después de la cena, después de que sacaste el prenupcial, cambió. Empezó a decir que necesitaba tiempo para manejar las cosas con la empresa, que las finanzas serían complicadas por un tiempo. Luego, la semana pasada, me dijo que tal vez lo mejor sería que me mudara de vuelta a Mérida después de que nazca el bebé, que él cubriría los gastos, pero que no podía prometer estar presente todo el tiempo. La amargura en su voz era palpable. Me di cuenta de que nunca tuvo la intención de construir una vida conmigo. Solo quería controlar la situación, mantener todas las piezas en su lugar hasta que pudiera salir con el menor daño posible. Escuchar esto fue como mirar un rompecabezas que finalmente encajaba, pero las piezas eran más oscuras de lo que había imaginado. Luis no solo me había traicionado a mí, había estado jugando con las expectativas de Carla también, prometiéndole un futuro que claramente no tenía intención de cumplir. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, tratando de descifrar sus motivos. Podrías haberte quedado callada, dejar que los abogados manejaran todo. Carla se encogió de hombros, un gesto pequeño y cansado. «¿Por qué me equivoqué contigo? Asumí que eras la esposa fría y calculadora que Luis describió, alguien que solo se preocupaba por el dinero y el estatus. Pero después de Navidad, vi cómo manejaste todo. Con dignidad, con fuerza. Me di cuenta de que eras tú quien estaba siendo traicionada, no yo. Y si Luis me está mintiendo, entonces tal vez lo que sé pueda ayudarte en el caso». «¿Qué sabes exactamente?», pregunté, mi tono ahora más agudo, alerta. Carla sacó un sobre delgado de su bolso y lo deslizó por la mesa hacia mí. Después de que me despidieran de Torres Tecnología, conservé copias de algunos correos electrónicos internos. No los gastos que Mónica te dio, sino comunicaciones entre Luis
y un miembro de la Junta, Eduardo Ramírez. Están discutiendo transferencias de acciones a una cuenta offshore, fechadas un mes antes de Navidad. Creo que Luis estaba intentando mover activos fuera de tu alcance antes de que todo esto explotara. Mi corazón se aceleró mientras abría el sobre y hojeaba las impresiones. Eran correos electrónicos, redactados en el lenguaje seco y profesional típico de los negocios, pero las implicaciones eran claras. Luis había estado planeando proteger una parte significativa de las acciones de la empresa, probablemente anticipando que el prenupcial limitaría su control sobre los activos matrimoniales. ¿Por qué no usaste esto para protegerte a ti misma?, pregunté, genuinamente desconcertada. Podrías haber negociado un mejor acuerdo para ti y el bebé. Carla sonrió débilmente, pero había una tristeza en sus ojos. Porque no quiero construir la vida de mi hijo sobre mentiras y manipulación. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que hice lo correcto, incluso si fue difícil. Y si eso significa ayudarte a asegurar lo que es tuyo por derecho, entonces que así sea. Sus palabras resonaron en mí, no solo por su sinceridad, sino porque reflejaban un eco de mi propia determinación de mantener la integridad a pesar del dolor. Tomé el sobre, sintiendo su peso simbólico. Gracias, Carla. Esto podría cambiar las cosas. Ella asintió, levantándose con cuidado. Espero que lo haga. Y Valeria, lo siento, de verdad. No respondí directamente a su disculpa. En cambio dije, cuídate y cuida a tu bebé. Mientras se alejaba, me quedé en el café, el sobre en mis manos, sintiendo una mezcla extraña de gratitud y cautela. Carla podría ser una aliada inesperada, pero aún era la mujer que había estado con mi esposo. La confianza total no era una opción. Esa noche, envié los correos electrónicos a Sofía, quien respondió casi de inmediato con un correo lleno de signos de exclamación. «Esto es enorme, Valeria. Esto podría probar la intención de Luis de defraudar los activos matrimoniales, fortaleciendo nuestro caso para la aplicación total del prenupcial. Me pidió que me reuniera con ella a primera hora de la mañana siguiente para discutir cómo incorporar esta nueva evidencia en nuestra estrategia. Mientras me preparaba para dormir en mi nuevo apartamento, el Ávila apenas visible en la penumbra de la noche, sentí una chispa de esperanza. No era solo la ventaja legal, era la sensación de que, por primera vez, no estaba sola en esta lucha. Carla, a pesar de todo, había elegido la honestidad sobre el interés propio, y eso significaba que tal vez, solo tal vez, la justicia no era una ilusión lejana. La reunión con Sofía fue un torbellino de planificación estratégica. Estos correos electrónicos, dijo, sosteniendo las impresiones como si fueran un trofeo, muestran una clara intención de transferir activos a una cuenta offshore, lo cual es una violación directa de las leyes de propiedad matrimonial en Venezuela, especialmente dado el prenupcial. Explicó que presentaríamos esta evidencia en la próxima audiencia, programada para la semana siguiente, para argumentar que Luis había actuado de mala fe, lo que podría justificar sanciones adicionales, como una división aún más favorable de los activos, o incluso una investigación sobre posibles cargos criminales por fraude financiero. ¿Cargos criminales?, pregunté sorprendida. ¿Es tan serio? Sofía asintió sombríamente. Potencialmente. Depende de cuánto podamos probar que estas transferencias estaban destinadas a evadir las obligaciones legales. Pero incluso sin cargos criminales, esto debilita significativamente la posición de Luis. Su argumento de inconsciencia en el prenupcial se derrumba si podemos demostrar que estaba planeando activamente eludir sus términos. Mientras tanto, también abordamos la acusación de Luis sobre mi supuesta aventura con Juan Salazar. Las declaraciones de Carolina y otros 2 colegas llegaron rápidamente, cada una confirmando que mi relación con Juan había sido estrictamente profesional. Sofía también había obtenido registros de mi teléfono y correos electrónicos de la empresa de ese periodo, que mostraban una comunicación clara y profesional, sin nada que sugiriera algo personal. «Esto es una cortina de humo», dijo Sofía con desdén. «Luis está tratando de embarrar las aguas, pero no tiene ninguna evidencia sustancial.
La jueza Rivas no se dejará influenciar por afirmaciones sin fundamento. Su confianza era contagiosa, y salí de su oficina sintiéndome más segura de lo que había estado en semanas. La audiencia de la semana siguiente fue un punto de inflexión. La jueza Rivas, con su habitual compostura severa, escuchó nuestra presentación de los nuevos correos electrónicos y la evidencia de las transferencias de acciones de Luis. Rafael Núñez intentó argumentar que las transferencias eran parte de una estrategia de expansión comercial legítima, pero su explicación fue débil, llena de tecnicismos que no podían ocultar la cronología. Las transferencias comenzaron justo después de que Luis comenzara su relación con Carla, mucho antes de que yo supiera algo. Sofía también presentó las declaraciones que refutaban la acusación de mi supuesta aventura, incluyendo un testimonio detallado de Carolina que desmanteló cualquier credibilidad en la narrativa de Luis. Cuando la jueza pidió a Núñez pruebas de sus afirmaciones contra mí, tartamudeó, admitiendo que solo tenían la declaración personal de Luis, sin evidencia corroborativa. La decisión de la jueza fue clara y decisiva. «Señor Torres», dijo, dirigiéndose directamente a Luis, «las pruebas presentadas sugieren un intento deliberado de eludir las obligaciones legales establecidas en su acuerdo prenupcial. Esto, combinado con la evidencia de infidelidad y mal uso de fondos corporativos, fortalece la posición de la señora Morales en estos procedimientos. Concedo la aplicación total de las cláusulas de infidelidad del acuerdo prenupcial. La señora Morales recibirá el 70% de los activos matrimoniales, incluyendo la residencia principal, y se mantendrán las restricciones sobre los activos transferidos a cuentas offshore hasta que se complete una auditoría financiera completa. Luego se volvió hacia mí. «Señora Morales, lamento las circunstancias que la han traído aquí. Este tribunal reconoce su derecho a buscar justicia dentro de los términos del acuerdo que ambas partes firmaron libremente». El mazo cayó, y con él, una parte de la tensión que había llevado durante meses se disipó. Luis no me miró mientras salíamos del tribunal. Su rostro estaba rígido, sus hombros encorvados bajo el peso de la derrota. Rafael Núñez murmuró algo sobre apelaciones, pero incluso él parecía saber que las posibilidades eran escasas. Sofía me guió hacia el pasillo, su mano en mi codo una presencia tranquilizadora. «Eso es todo, Valeria», dijo suavemente. «La división de activos llevará tiempo para finalizar, especialmente con la auditoría, pero el prenupcial se mantendrá. Estás protegida». «Gracias, Sofía», dije, mi voz quebrándose ligeramente por primera vez ese día. «No podría haber hecho esto sin ti». Ella sonrió, quitándose las gafas para limpiarlas. «Hiciste lo más difícil tú sola. Tuviste la previsión de insistir en ese prenupcial hace años. Yo solo estoy asegurándome de que se cumpla». Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción meticulosa. Con los activos matrimoniales asegurados, me mudé de nuevo a nuestra casa en La Castellana, pero no sin antes rediseñarla completamente. Contraté a un decorador de interiores para transformar el espacio, eliminando cualquier rastro del pasado que compartí con Luis. Los cálidos tonos tierra fueron reemplazados por grises suaves y blancos nítidos. Los muebles tradicionales dieron paso a piezas modernas y elegantes. La casa ya no era un monumento a nuestro matrimonio fallido. Era mía, un espacio que reflejaba mi nueva independencia. Profesionalmente, mi trabajo de consultoría despegó. Los referidos de Carolina llevaron a proyectos más grandes, y para abril de 2026 había establecido mi propia firma de consultoría de marketing, Morales Estratégica. Contraté a 2 empleados jóvenes y ambiciosos, ambos recién graduados de la Universidad Simón Bolívar, y juntos comenzamos a construir una reputación por estrategias innovadoras y resultados medibles. El trabajo era exigente pero gratificante, llenando el vacío que el colapso de mi matrimonio había dejado. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, era una afirmación de mi capacidad para reconstruir, para prosperar más allá de las limitaciones de mi pasado. Luis, mientras tanto, enfrentó las consecuencias de sus acciones. La auditoría ordenada por la Corte reveló más irregularidades financieras,
lo que llevó a su salida de Torres Tecnología tras una votación unánime de la Junta. Javier asumió el rol de CEO interino, y aunque mantuve mi participación del 45% en la empresa, elegí permanecer como socia silenciosa, confiando en Javier para liderar la compañía mientras yo me enfocaba en mis propios proyectos. Luis se mudó a Bogotá, supuestamente para iniciar una nueva empresa, aunque los rumores sugerían que estaba luchando por conseguir inversionistas debido a su reputación dañada. No me alegré de su caída, pero tampoco sentí lástima. Había cosechado lo que sembró. Carla dio a luz a un niño sano en febrero de 2026, según me enteré por Diego, quien aún mantenía algunos contactos en común con Luis. Ella permaneció en Caracas, criando a su hijo como madre soltera con el apoyo básico que Luis estaba obligado a proporcionar legalmente. Nunca volvimos a hablar después de nuestro encuentro en el café, pero le envié una nota breve a través de un amigo en común, deseándole lo mejor a ella y a su hijo. No era perdón, no del todo, pero era un reconocimiento de que ambas habíamos sido atrapadas en la red de engaño de Luis, y que ella había elegido hacer lo correcto al final. Una tarde de junio de 2026, mientras revisaba propuestas de clientes en mi nueva oficina con vista al Ávila, Daniela me convenció de tomar un descanso y unirnos a ella para un cóctel en un bar en la azotea de las Mercedes. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, levantamos nuestras copas en un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo Daniela, su sonrisa cálida y genuina. Por la libertad, añadí, chocando mi copa con la suya. El peso de los últimos 18 meses aún estaba allí, un eco persistente de traición y pérdida, pero también había una ligereza, una sensación de posibilidad que no había sentido en años. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me paré frente a mi ventana, mirando el Ávila iluminado por la luna. Había perdido un matrimonio, una vida que pensé que sería para siempre. Pero en su lugar, había encontrado algo más valioso, a mí misma. La Valeria que había sido opacada por el papel de esposa, la que había puesto sus sueños en pausa por el bien de otra persona, estaba de vuelta, más fuerte, más sabia, y lista para escribir el próximo capítulo de su historia. No sería fácil, pero sería mío, y eso era suficiente.